Hay personas que se despertaron en medio de una operación, sin poder moverse, sin poder gritar, escuchando todo, pero lo peor no fue el dolor, fue darse cuenta de que no estaban en el quirófano. Esto es Relatos de Punta Lara. No fue un despertar normal, no hubo un abrir los ojos como uno espera. Fue más bien darse cuenta. Primero el sonido, un pitido constante, metálico, regular. Después, voces, lejanas, apagadas, como si vinieran desde abajo del agua. Intentó moverse, nada. Intentó abrir los ojos, no pudo. Pero estaba consciente. Y eso fue lo primero que lo aterrorizó. Porque entendió algo que nadie quiere entender en ese momento. La anestesia no había funcionado del todo. Escuchaba bien, sentía presión. No dolor, claro, no todavía, pero sí el peso, el contacto, manos moviéndose sobre su cuerpo. Instrumentos. Está estable, seguimos. Las voces eran tranquilas, profesionales, como si todo estuviera perfectamente bajo control. Y eso lo desesperó más, porque él estaba ahí, despierto, encerrado en su propio cuerpo. Intentó gritar, nada. Intentó mover un dedo, nada. Y el aire entraba y salía, pero no por decisión propia. Y en ese momento algo cambió. No fue un sonido, fue una sensación, como si alguien más estuviera en la sala. No un médico, no una enfermera. Era otra cosa. Al principio pensó que era su mente, que el estrés, el miedo, estaban jugando con él. Pero entonces lo sintió. Una presencia no cerca de su cuerpo, un poco más atrás, como si estuviera observando. Las voces seguían, bisturí, más succión, todo normal. Demasiado normal. Y sin embargo, esa presencia no encajaba. Era densa, pesada, inquietante, como si no perteneciera a ese lugar. Quiso abrir los ojos con más fuerza, forzarlos, romper lo que fuera que lo tenía atrapado. Y por un segundo lo logró. No completamente, solo una abertura mínima, difusa, borroso, luces blancas, sombras moviéndose, y atrás, algo quieto. No llevaba ropa quirúrgica, no estaba trabajando, directamente no hacía nada, solo estaba ahí, de pie, mirando. Intentó enfocar, no pudo, pero sabía que no era parte del equipo. Y lo peor, nadie reaccionaba, nadie hablaba con eso, nadie lo miraba, como si no existiera, como si solo él pudiera percibirlo. El pánico empezó a crecer, porque ahora ya no era solo estar despierto. Era estar despierto con algo más. Algo que no debería estar ahí sin duda. Las voces seguían iguales. Vamos bien, un poco más. Pero para él nada estaba bien. Porque esa cosa se movió. Un paso lento, silencioso, acercándose. Y él no podía hacer nada. No podía cerrar los ojos, no podía girar la cabeza, no podía escapar, ni siquiera mirar, aunque sea desde esa mínima apertura. Y entonces lo entendió. Eso no estaba mirando la operación, no estaba mirando a los médicos, lo estaba mirando a él. Directo, fijo, como si supiera, como si hubiera estado esperando. ¿Que despertara? El pitido empezó a acelerarse. ¿Qué pasa con el ritmo? Subió. Las voces cambiaron. Por primera vez hubo tensión. Pero ya era tarde, porque la figura estaba más cerca, demasiado cerca, y aunque su visión aún seguía borrosa, hubo un instante, un segundo exacto, donde todo se alineó, y pudo verlo, no la cara completa, ni siquiera con claridad, pero sí lo suficiente para entender que eso no era humano. Y en ese mismo instante la cosa sonrió, no con la boca, con algo más. Algo que no debería poder hacerlo. Y justo antes de que todo volviera negro, antes de que la anestesia finalmente lo arrastrara otra vez, lo último que sintió no fue dolor, fue una certeza, la certeza de que eso no se fue, solo estaba esperando que él volviera a abrir los ojos. Lo más extraño no fue lo que vio, fue cómo llegó ahí, porque no hubo transición, no hubo despertar. Un segundo estaba en la oscuridad y al día siguiente estaba de pie, caminando descalzo, sobre un suelo frío, liso, blanco. Al principio pensó que había salido del quirófano, que lo habían movido, que tal vez ya había pasado todo, pero algo no cerraba. El silencio,
Era demasiado perfecto. No había máquinas, no había voces, no había pasos. Solo su respiración y ese eco leve cada vez que avanzaba. Le costó unos segundos darse cuenta de algo importante. No recordaba haberse levantado. Simplemente estaba caminando. El pasillo era largo, interminable. Luces blancas en el techo, demasiado brillantes, demasiado limpias. Todo parecía real, pero vacío. Avanzó unos metros más y ahí los vio. Sentados contra la pared, uno al lado del otro, personas, pacientes, con batas hospitalarias, algunos con vendas, otros con marcas y otros inmóviles, demasiado inmóviles. Ninguno hablaba, ninguno se movía, ninguno lo miraba. Era como si estuvieran esperando. Sintió un escalofrío, no por miedo todavía, sino por algo peor, por intuición, porque entendió que ese lugar no era un pasillo normal. Intentó hablar «¡Hola!», pero su voz salió rara, apagada, como si el aire no fuera aire y nadie respondió. Siguió caminando, más lento ahora, observando. Uno tenía los ojos abiertos, pero no parpadeaba. Otro respiraba, pero de forma irregular, y algunos ni siquiera parecía que respiraran. Pero estaban ahí, sentados, como si algo los hubiese puesto en fila, esperando alguna clase de turno. No sabía de qué, pero lo sentía. En el pecho, en la garganta, en la piel. Ese lugar no era de paso, era de permanencia. Se detuvo. Miró a uno de ellos, un hombre mayor, cabeza baja, manos apoyadas sobre las piernas. ¿Sabés dónde estamos? Nada, ni un gesto, ni un movimiento, nada. Y entonces algo le heló la sangre, porque al girar la cabeza vio algo que no había notado antes. Al fondo del pasillo una puerta, abierta, oscura, completamente oscura. Era lo único que no tenía luz, y aunque estaba lejos, se sentía como un vacío, como un tirón, como si ese lugar estuviera llamando, no con sonido, con presencia. Y ahí fue cuando lo entendió. Ese pasillo no era para quedarse, era para esperar, antes de ir hacia ahí. Su respiración se aceleró. El corazón empezó a latir más fuerte. ¡No! ¡No! Retrocedió un paso, y en ese instante algo cambió. Uno de los pacientes se movió muy leve, casi imperceptible, pero lo suficiente. El hombre mayor levantó la cabeza despacio, como si le costara, como si no quisiera. Y por primera vez alguien lo miró. Directo a los ojos. Estaban raros. No vacíos, peor, conscientes, pero resignados. Como si ya supiera todo. Como si ya hubiera pasado por eso. El protagonista se quedó congelado. ¿Qué es este lugar? El hombre no respondió enseguida. Lo miró unos segundos más, como evaluándolo, como midiendo algo. Y entonces habló con una voz baja, gastada, pero demasiado clara, demasiado clara. Todavía estás a tiempo. Un silencio pesado, insoportable. ¿Tiempo de qué? El hombre inclinó apenas la cabeza, como señalando algo. No con el dedo, con la mirada hacia atrás, hacia donde él había venido. Pero no había nada. Solo el pasillo, las luces, el vacío, y entonces lo dijo, sin emoción, sin dramatismo. Como quien dice algo obvio. Vos todavía podés volver. El aire se volvió más frío, más denso, más pesado. Y en ese instante, todos los demás levantaron la cabeza al mismo tiempo, todos sin excepción, y lo miraron fijo, sin parpadear, sin expresión, como si esa frase hubiera activado algo. Como si ahora todos supieran lo mismo, que él no pertenecía ahí todavía. El corazón le explotaba en el pecho, la respiración se volvió caótica y el pasillo ya no parecía tan largo. Ahora parecía cerrado, como si se estuviera achicando, como si no hubiera salida, como si tuviera que elegir avanzar hacia la puerta oscura o volver. Pero no sabía cómo, no sabía por dónde, no sabía qué significaba eso. Y justo cuando el pánico empezó a superarlo, cuando todo se volvió demasiado real, demasiado cercano y demasiado irreversible, escuchó algo. Un sonido lejano, metálico, familiar, un pitido constante, regular. Y en ese instante, todo empezó a desvanecerse. Las luces, las paredes, las personas, el pasillo, todo. Como si nunca hubiera estado ahí. Como si nunca hubiese existido. Pero antes de desaparecer por completo,
Antes de volver a la oscuridad, alcanzó a ver algo más. Algo que no debería haber estado ahí. Al fondo, cerca de la puerta, entre la sombra, una figura de pie observando. La misma del quirófano. Y esta vez no sonreía. Esta vez solo esperaba. Hay algo raro en estas historias, porque cuando alguien vuelve de ese estado, nunca vuelve igual. Si alguna vez sentiste que estuviste en un lugar que no podías explicar, quédate, dale me gusta y compartí, porque lo que sigue es todavía peor. Seguimos. Al principio todo parecía normal. La operación había salido bien. Los médicos estaban tranquilos, los estudios perfectos. Incluso él se despertó sin dolor, sin confusión, sin recuerdos raros. Nada, como si todo hubiera salido exactamente como debería. Los primeros días fueron normales. Volvió a su casa, retomó su rutina, habló con su familia, durmió bien, demasiado bien. Porque si había algo que debería haber pasado, era al menos una sensación rara. Pero no, nada. Y eso fue lo primero que no encajó. El cambio empezó despacio, tan despacio, que al principio ni lo notó. Fue una sensación, esa incomodidad leve de creer que alguien te está mirando. No algo constante, no algo claro, solo momentos. Caminando por su casa, sentado en silencio, y de repente, esa certeza. Alguien, ahí, giraba, nada, siempre nada. Pensó que era estrés, que era normal después de una operación, que la cabeza necesitaba acomodarse. Pero los días pasaron y la sensación no se fue. Creció, se volvió más frecuente, más intensa, más difícil de ignorar, hasta que empezaron los reflejos. La primera vez fue en el baño. Se estaba lavando las manos, todo normal, agua, jabón, movimientos automáticos. Y levantó la vista. Al espejo se vio, pero algo no estaba bien. No fue inmediato, no fue un detalle. Fue retraso, un segundo mínimo, pero suficiente, porque su reflejo no se movió exactamente al mismo tiempo. Fue un segundo después, como si estuviera copiándolo. Pero tarde parpadeó, volvió a mirar, todo normal, otra vez, perfecto, exacto, sin diferencia. Se quedó unos segundos más, observando, buscando, y no encontró nada raro. Y sin embargo, la sensación volvió, más fuerte, como si algo hubiera quedado ahí. Esa noche no durmió bien, y al día siguiente pasó otra vez. Esta vez, en una ventana. Reflejo oscuro, menos claro, pero peor, porque no pudo ver detalles. Solo una forma. Y cuando se movió el reflejo, no lo siguió del todo. Se quedó un instante más, como si no quisiera irse. Ahí empezó el miedo real. No el miedo irracional. No el me estoy sugestionando. No. Esto era otra cosa, porque ahora ya no era una sensación. Era evidencia. Algo no coincidía. Algo estaba fuera de lugar, y lo peor era que nadie más lo notaba. Intentó explicarlo, nadie entendió. Le dijeron que era normal, que el cuerpo tarda en adaptarse, que la anestesia puede dejar secuelas, pero él sabía que esto no era eso, porque la sensación ya no era de ser observado, era de no estar solo, nunca, ni siquiera cuando estaba completamente solo. El aire en la casa se volvió pesado, el silencio incómodo, y los reflejos cada vez más extraños. A veces ni siquiera coincidían con la postura. A veces parecía haber algo más, algo detrás, algo que no debería estar ahí. Y una noche decidió comprobarlo. Se paró frente al espejo en silencio, sin moverse, solo mirando fijo, esperando nada, 1 minuto, 2, 3. Y justo cuando estaba por rendirse, su reflejo sonrió. Primero, antes que él. Un movimiento mínimo, pero imposible. El corazón le explotó. El cuerpo se tensó, quiso retroceder, pero no pudo, porque en ese instante entendió todo. No era un reflejo defectuoso, no era su mente, no era un efecto de la anestesia. Era algo más, algo que no estaba imitando, algo que estaba aprendiendo. Y entonces, muy despacio, sin que él se moviera, sin que él lo decidiera, su propia boca empezó a abrirse, y una voz que no sentía como suya salió, baja, rota, ajena. No fue un error. El aire se volvió helado, el espejo ya no reflejaba lo mismo, porque ahora los ojos no eran iguales.
Había algo más, algo detrás, algo mirando desde adentro. Y antes de poder reaccionar, antes de poder romper el espejo, antes de poder hacer cualquier cosa, la voz volvió a hablar. Más clara, más firme, más segura. Yo no me desperté solo. Buenas noches.